Bueno, buenas tardes. Seguimos con la tercera de las ponentes de esta mesa, que en este caso es Mireia Machancoses. Yo creo que es de las personas más conocidas que tenemos en el mundo del rol, y yo quizá especialmente en el mundo del rol en vivo, aunque desde luego no solo. Y yo creo que uno de los grandes méritos que tiene Mireia es que es de las personas que combina la práctica con la teoría, o la teoría con la práctica. Es decir, podéis seguir tanto sus reflexiones sobre teoría en la mirada de Gorgona, como tienen múltiples roles en vivo y múltiples actividades que ha realizado, juegos de rol en mesa, aventuras y demás. Entonces, yo creo que es un referente también, como el Miguel Ángel, como Hiromi, que vendrá luego, como Raúl. Eh, y es un gusto tenerla aquí otra vez, porque también es de las que ha venido siempre. Así que sin más, tu tiempo, muchas gracias por estar aquí. Pues nada, muchas gracias por volverme a invitar. Yo vuelvo a hacer una de mis intervenciones de teoría barra práctica. Voy a intentar ir un paso más allá, no sé, como a poner en palabras cosas que me andaban rondando por la cabeza hace tiempo. Y vamos a hablar del Bleed. El Bleed o traspaso de sentimientos como herramienta educativa ha sido el título que le he puesto a esto. Veremos si os consigo llevar o no por el camino que tenemos por delante. Pero bueno, primero que todo es definir un poco qué es el Bleed. Sé que se han hablado en estas jornadas en otras ocasiones, pero muchas veces se hace de manera colateral, ¿no? O se nombra. Pero yo creo que aquí sea central, pero central como herramienta y no tanto como análisis del fenómeno. Entonces, ¿qué es el Bleed? Pues es la mezcla de emociones, ¿no?, generada entre el jugador y el personaje. Y esto puede ir en cualquiera de ambas direcciones. Y eso es súper importante, como veremos más adelante. Una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de Bleed es que se traduce fatal en castellano, ¿vale? Quizá traspaso de emociones sería lo más fiable. No es sangrado, aunque veréis que yo he puesto mucha sangre por aquí porque me hace mucha gracia, ¿no?, el fusionar la sangre con ese traspaso de emociones que significa, y porque encontré una analogía que me gustó. Ya veréis que me he venido arriba con los memes y me lo vais a tener que perdonar. Entonces, el Bleed no es bueno ni malo. O sea, sentir unas emociones que no son tuyas o transferir tus emociones a tus personajes no tiene por qué ser necesariamente malo. Y de hecho es una herramienta imprescindible para vivir ciertas cosas. Antes estaban hablando, creo que ha sido Albert también, ¿no?, el terror es uno de los medios que más llega, no con la inmersión, ha sido David. ¿Por qué? Por el Bleed. Tú no puedes vivir terror, o sea, tu personaje no siente terror de verdad si tú no estás viviendo terror. Ahí hay un Bleed, ahí tus emociones y la del personaje concuerdan. Por eso, cuando es terror contemporáneo, cuando esos temas nos llegan, es muchísimo más fácil esa inmersión en el personaje, ¿no?, sentirse y solaparse con el personaje. Entonces, no es bueno ni malo, es una herramienta. Puedes querer usarla, puedes no querer usarla. Aquí lo malo es no usarla conscientemente y con seguridad, como iremos viendo. Entonces, ¿de qué depende el nivel de Bleed, del nivel de este traspaso de emociones, ¿no?, entre un personaje y el jugador, y entre el jugador y el personaje? Pues en primer lugar, de las separaciones entre los diferentes niveles del juego. Si el juego es más, no quiero usar inmersivo porque ya es un tema que también hemos tocado mucho, ¿no?, pero digamos que si es más abstracto o más concreto, hace que sea más o menos difícil solaparse con el personaje. Luego, lo realista de la experiencia que estás viviendo, por ejemplo, en un rol en vivo 360 o en una experiencia como la que nos ha mostrado Talja antes, impresionante, ¿no?, en el Hotel Este Madrid, donde es que te sumerges. O sea, ¿cómo no vas a estar en el personaje si es que todo es el mundo en el que te estás metiendo, ¿no? Entonces, eso lo hace muchísimo más fácil. Y luego también de lo que busques conseguir con ello, aunque parezca que no, ¿no? ¿Qué buscas tú el juego que no? Le pondrás más o menos de tu emoción. Tú puedes decidir, estás más o menos separado del personaje. Y de hecho el Bleed, buscar el Bleed, en inglés lo llaman Bleed Hunting, puede ser el objetivo principal de un participante de un rol en vivo. Quiere decir, quiere usar sus propias experiencias, quiere revivirlas, quiere reflexionar sobre ellas y quiere tomar las nuevas experiencias que le aporta el rol en vivo para llevar esas emociones a un extremo. Se puede usar mucho como autoconocimiento. Como esto se puede usar como autoconocimiento, y todos sabemos que las cosas se aprenden mejor en primera persona, es una herramienta muy buena para educar. ¿Por qué? Porque si vives el episodio y no solo te lo cuentan, es muchísimo más fácil que lo recuerdes, ¿no?
Y ahora veremos varios ejemplos, ¿no? Pero si estamos hablando de una crisis migratoria, no es lo mismo cuando oyes en las noticias que se ha hundido una patera, que si tú, aunque sea por un instante y de una manera más o menos realista, has estado en una de esas pateras. La experiencia se multiplica. Entonces, la educación no tiene por qué ser solo científica o intelectual, puede ser también emocional y política. Y bueno, iremos viendo. Pero, por favor, hagamos esto con seguridad. Conozcamos los límites, los límites de nuestros jugadores, si queremos llevarlos por este camino de usar el Bleed. Seamos muy conscientes de qué tipo de experiencia estamos ofreciendo y seamos claros con ello. Porque la seguridad de todas las participantes tiene que ir siempre por delante de cualquier otra cosa cuando jugamos a rol. Y en general os diría que en la vida, en realidad, pero ojalá esto se vea más allá del rol pronto. Entonces, quiero hablar también de los tipos de Bleed, aunque sea rápido, porque esto nos va a ayudar a planear nuestras experiencias educativas. Tengo un artículo entero que está citado al final, La mirada de Gorgona, que se llama Bleed In, Bleed Out, que de hecho hoy me lo han traducido al francés y estoy súper contenta, porque son los dos tipos que hay. Bleeding es las emociones del jugador que permean hacia el personaje, ¿vale? En esa transfusión tú le estás dando la sangre a la bolsa, ¿no? Le estás dotando de esa profundidad. Por ejemplo, si vas a jugar en un entorno tipo Harry Potter y hay bullying, tú vas a reflejar tu experiencia con el bullying, de un lado, de otro, aunque sea como espectador, ¿no? Y esa emoción va a permear el personaje y tú no vas a ver igual de impasible una escena en la que alguien le está llamando sangre sucia a otro, si has estado, si has vivido un episodio de bullying o no. Y lo mismo con el miedo, ¿no? Lo que decíamos antes, en el miedo es muy importante el bleed para sentirlo. Entonces, tus miedos se reflejan en los del personaje. Y al revés, perdón, que se me pasa. Al revés, tenemos el bleed out. El bleed out son las emociones del personaje que se trasladan al jugador. Y esto normalmente solo se habla de este último bleed. Se suele hablar de manera muy negativa, aunque hay gente que lo busca activamente, pero es esa sensación que te queda cuando tú has acabado una campaña de rol larga o un rol en vivo y has sido súper amigo de otro personaje, habéis tenido conversaciones súper profundas o has tenido una escena romántica intensa con alguien y te queda ese pozo de que conoces a esa persona. Pero no conoces a esa persona, conoces a su personaje, ¿no? Y esa química que ha surgido no ha surgido entre vosotros, ha surgido entre los personajes. De ese bleed out es de donde podemos sacar mucho aprendizaje también. Pero, ojo, hay que tener cuidado, hay que distinguir muy bien que esos sentimientos no tienen por qué venir de nosotros, pueden venir de los personajes y que, por tanto, hay que cuidarse mucho. El odio al villano en los roles en vivo es otro clásico de este. Es que cuando acaba el vivo, al pobre que le ha tocado hacer de malo, pues lo está mirando la gente malo, le reprocha cosas y dices, cuidado, separemos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, que es importante saber que no siempre este bleed se da de manera voluntaria y que es difícil distinguir las emociones propias y ajenas. A veces acaba la partida y dices, ¿por qué me siento lloroso, ¿no? O tengo las emociones a flor de piel. Pues porque has pasado por las emociones que ha vivido un personaje y has tenido esa jornada con él. Entonces, aprender a distinguirlas requiere de un trabajo personal súper importante. Pero este sangrado se puede hacer a propósito, ¿no? Que es lo que he nombrado antes. Es el fenómeno de los cazablitz o, como mi marido a veces dice, el porno emocional, ¿no? Y yo soy la primera que he caído en ello mucho, ¿no? De quiero ir a vivir, ¿no? Esas sensaciones, quiero acabar llorando, quiero romper todos los límites que me había impuesto a mí misma, ¿no? Porque al fin y al cabo el rol no deja de ser un alibi, una excusa, ¿no? Para vivir sensaciones y claro, esto puede tener muchísimos problemas de seguridad si no tienes nada más en cuenta. Entonces, cuidado con el sangrado a propósito, al menos desde esta óptica. Pero el bleed es entrenable, hay algunos artículos en inglés maravillosos sobre ello y con ello se puede llegar a explorar toda esta parte sin caer en los problemas que tendríamos haciéndolo, ¿no? Como en caída libre. Mejor, si te quieres tirar de un avión, ponte el paracaídas, ¿no? Pues un poco esto. Pero, y aquí es a lo que íbamos, no solo depende de la jugadora, sino también de la organización del rol en vivo, de la narradora del vivo. La organización puede decidir ir a por el bleed, ir a por
esas sensaciones y esas emociones de la gente que viene a participar. Y es que eso, el rol puede tener muchísimas más funciones más allá de divertirse. A mí cuando me dicen es que un juego solo es para divertirse, no es verdad. Las definiciones de juego van mucho más allá y una de ellas y de las más importantes es que mediante el juego se aprende. Entonces la educación es una de esas cosas, ¿no?, que podremos usar y imbricar con este Bleed para pues mejorar o hacer una experiencia diferente. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la educación? Bueno, según Delors, que fue un ministro de la Unión Europea, los definió en 4 puntos, ¿no? Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Si vamos viendo uno de ellos, tampoco quiero pasarme, ¿no? Aprender a conocer es el conocimiento más intelectual, hacer es el práctico, no es el que se está poniendo tan de moda en todas las leyes educativas nuevas. Aprender a vivir juntos son todos los valores de convivencia y aprender a ser es conocerse a sí mismo. Y resulta que conozco muy pocos otros métodos que te permitan hacer los 4 pilares a la vez que el rol. El rol te da conocimientos teóricos, te los puede introducir, por ejemplo, históricos, pero a la vez te da un montón de habilidades físicas. En el rol en vivo, además, la gente aprende maquillaje, aprende a vestirse, aprende a cómo hablar en público, por ejemplo. Cosas que de otra manera serían muchísimo más difíciles de entrenar. Luego, aprender a vivir juntos y a convivir será uno de los puntos que vamos a ver más adelante, ¿no? Porque mediante el Bleed podemos trabajar la empatía hasta unos grados que no puedes trabajar de otra manera, ¿no? Conseguiremos que mediante ponerte en la piel del otro, cuando veas al otro te veas reflejado en él, ¿no? Y tengas esa conexión de una experiencia compartida, aunque no sea de una manera directa. Y luego aprender a hacer todo el camino del autoconocimiento que te lleva a conocer tus emociones y explorarlas, te lleva a desarrollar tu persona, tu propio cuerpo, tu propia mente, tu inteligencia, ¿no? La sensibilidad, todo. Es como que te ayuda a conformarte y eso es una cosa que aporta el rol y que muy pocas cosas te permiten, ¿no?, hacer de una manera tan multidisciplinar al mismo tiempo. Entonces, con esta empatía, es lo que he dicho, ¿no? Nos identificamos con la persona mediante el Bleed, ¿no? Yo he sentido esto, aunque haya sido a través del personaje, y por tanto esto lo traslado a un aprendizaje. Un aprendizaje que, por cierto, no tiene por qué ser formal o informal, ¿no? Puede ser no formal, ya hablé de ello un poco el año pasado con el rol como patrimonio, pero es que el aprendizaje está a todos los niveles, ¿no? Y cada día debería fomentarlo. Entonces, con el rol podemos trabajar eso desde todas las esferas de la educación. También podría ser usado para terapia, hay estudios buenísimos al respecto, pero no voy a entrar en ello porque no es mi campo y porque además es un campo peligroso. Eso sí, creo que lo repito luego, pero no uséis el rol para terapia si no sois terapeutas, psicólogos titulados, que sabéis lo que os estáis haciendo, que habéis leído los estudios correctos. No, porque eso lleva a problemas. Pues eso. Luego, ¿qué haremos? Usar el rol como herramienta para acercar estos conflictos, vivirlos en primera persona. Y para eso necesitamos un uso consciente de todas las herramientas del Bleed. Se me ha quedado la frase cortada. No sé por qué, pero bueno, de las herramientas que nos da el medio. Necesitamos saber las diferentes técnicas que hay y desarrollarlas al respecto. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Pues voy a centrarme en el Bleed, que es la herramienta que quiero explorar en concreto, y Jugas, que acaba de sacar una tesis doctoral, por cierto, interesantísima, aunque yo ahora me refiero a un artículo anterior que podéis acceder por internet, de 2019, habla de 3 tipos de Bleed. Por un lado, el emocional, ¿no?, que son esos sentimientos, esas emociones del jugador o del personaje, ¿no?, que afectan a las acciones o al estado emocional del otro. Es como el Bleed básico, ¿no?, el Bleed 1.0. Luego tenemos el procedural, y ojo que este es muy interesante y a veces nos lo dejamos, y es la memoria muscular. Los gestos, los tics, las acciones físicas de ese personaje o de la persona que se reflejan en el otro. Muchas veces es difícil dejar de usar nuestra frase muletilla cuando interpretamos un personaje. Y a veces al revés. Yo estuve un fin de semana entero perteneciendo, por ejemplo, al pueblo Luna,
que eran, bueno, unas antiguas, en un mundo postapocalíptico, una especie de culto dedicado a la luna, de gente que se había mezclado entre españoles e ingleses y hablaban una mezcla. Y nos pasamos hablando todo el fin de semana diciendo, Pueblo Luna dice love y moon y cosas así, ¿no? Mezclando el inglés y el castellano sin usar tiempos verbales. Yo llegué a la universidad al día siguiente, tenía que dar una clase y me salía el hablar del Pueblo Luna. Eso era esa memoria muscular o ese blitz procedural que te queda de los personajes. Y por último, el que más interesante, y igual no habéis caído, es el memético. Y memético sí viene de meme, ¿vale? Porque un meme no deja de ser una unidad de cultura, ¿no? Que transmite una idea concentrada, ¿no? Un comportamiento, una creencia, una convicción ética, etc. Entonces, ese meme, esa unidad de cultura que tiene tu personaje, o sea, tú le trasladas esa cultura a tu personaje, pero el personaje te permite también incorporarla. Y es una herramienta súper buena para trasladar conceptos culturales, por ejemplo, difíciles de asumir, pues por ejemplo, con otra religión, como vamos a ver en alguno de los ejemplos que pongo luego. Y bueno, todas ellas nos ayudarán a trabajar la empatía y la identificación con otras situaciones y podemos tratarlas de manera directa. Por ejemplo, si queremos ver los problemas de la inmigración, hacemos un vivo sobre la inmigración actual, una frontera, un campo de refugiados, etcétera. Pero podemos tratarlas con una capa de irrealidad, ¿no? Que a veces ayuda a que las cosas no sean tan crudas. Y, por ejemplo, nos vamos a una colonia espacial, algo tipo Deep Space Nine, en el que eso está sucediendo y sucede lo mismo. Hay emigrantes de un planeta porque ha llegado una civilización extranjera, ¿no? Y los está tirando de su casa, tienen que buscar un sitio, pero no estamos hablando de seres humanos actuales en el contexto actual, pero en realidad sí, y estamos educando mediante ello. Entonces, casos prácticos, y voy a ir intentando recortar, que creo que me voy pasando, en los que se ha usado y se usa el Bleed mucho. Voy a poner todos ejemplos de rol en vivo, aunque en rol en mesa se puede hacer, porque es un campo que me gusta mucho y porque las fotos son muy bonitas para enseñarosla. Por ejemplo, uno de los que la gente no suele pasar, Bleed emancipatorio. Así es como lo define esta autora, también la tenéis citada al final, que es lo que le sucedió en Fortune and Felicity, que es un vivo de la época de Austen, que se hizo en 2016. Y ellas, como jugadoras negras americanas que vinieron a Europa a jugar este vivo y pudieron ser partícipes de una parte de la historia que les había sido negada en esos momentos, pudieron explorar una parte del colonialismo y en realidad de la descolonización para ellas mismas, que les sirvió mucho para entenderse a sí mismas y entender todos los procesos. Os recomiendo muchísimo que leáis ese artículo sobre el emancipatorio, porque es que a veces va mucho más allá, ¿no?, de lo que nos planteamos en un principio. El Bleed se puede usar también, por ejemplo, para la educación medioambiental. Hubo un proyecto en 2015, creo que siguió en 2016, de varios gobiernos nórdicos unidos, que fue Baltic Warriors, que lo organizaron un par de organizadores de rol en vivo bastante conocidos, en los que se buscaba hacer roles en vivo en diferentes puertos alrededor del mar Báltico para concienciar sobre los problemas ecológicos que estaban habiendo allí, la falta de oxígeno que estaban produciendo la liofilización, y entonces fueron trasladándolo. Ellos lo decidieron además representar así como muy gráficamente con zombies, y eso además era performativo, eso se veía en la calle, el rol en vivo, la gente estaba jugando con otros, entonces ayudó a un montón de gente a acercarse al problema, y toda la gente que jugó además lo vivió en una primera persona, siendo ecologistas, siendo políticos, etcétera, lo que hizo que cambiara la perspectiva, ¿no?, de la gente. Esto además fue un proyecto gubernamental financiado por el gobierno. Podemos hablar, por ejemplo, también de los derechos LGTBI y de su historia, ¿no? Por ejemplo, en Just a Little Loving, que va de la llegada del SIDA en los 80 a Estados Unidos, pues te permite vivir en primera persona lo que es y concienciarte al respecto. En España se han hecho algunas cosas parecidas, como Be Positive, de Esperanza Montero, que yo salí cambiada de ese rol en vivo. Yo no veré nunca el SIDA y los problemas LGTB de la misma manera después de haberlos vivido que antes de haberlos vivido en ese momento, ¿no? También se han hecho algunos ejemplos muy guays, ¿no?, sobre la situación palestina, como Halar Hizat en 2013, en los que había un campo, o sea, era como la situación invertida en Finlandia.
había una fuerza de ocupación y vivían lo que vivían los palestinos. Y esto se organizaba entre un equipo finlandés y palestino, de tal manera que los fineses pudieron ver en sus propias carnes lo que significaba estar en un país ocupado como lo está Palestina. Luego la historia o la arqueología pues se pueden ver en multitud de vivos, pues como en Harem Sonsat o en La que siembra santos, que me estoy quedando sin tiempo, así que os los cuento en otro momento, ¿no? Pero ves la historia desde un punto de vista en primera persona y aprendes muchísimo más y se te quedan esas emociones más allá de lo que sería de otra forma. No nos olvidemos de la seguridad cuando nos tiremos a explorar todos estos términos, ¿no? Las emociones pueden ser catárticas, pero si no se trabajan, conllevan riesgos, así que hay que tratarlas con cuidado. No seas un Bleed Hunter, aquí como nuestro amigo el zombie, ¿no? Trátalo con cuidado, conócete, usa todas las herramientas de seguridad, no voy a entrar en ellas, hay un montón escrito, usa los debriefings y talleres posteriormente, sobre todo si como organizador has buscado que se trabaje ese bleed, esas emociones, tienes que dar herramientas a las personas que están participando para entender sus emociones, para meterlas en el marco mental en el que se mueven y que de ahí extraigan de verdad un pensamiento. Si no, solo extraes la emoción pura y eso no es aprendizaje, ¿no? Y luego tienes que adecuarlo mucho a la edad. Muchos de los temas que os he puesto son muy gores, son vivos para mayores de 18 años, pero esto se puede hacer y se ha hecho en grupos de estudiantes, por ejemplo, jugándose 7 días de travesía en un aula de historia de primero bachillerato, y que dejéis la terapia a los profesionales, esto por favor, súper importante. Os dejo un poco aquí la bibliografía, ¿no? Muchas de la web Nordic Lark, que tiene unos artículos maravillosos que os recomiendo leer. Y nada, muchísimas gracias por escucharme y disfrutad de vuestra comida.